Rara vez una aplicación va a consistir en un solo componente. Es normal que una aplicación tenga varios componentes que sirven para distintos propósitos. Además, vamos a querer que en determinados momentos solamente se muestren algunos componentes en pantalla mientras otros se ocultan. Básicamente lo que deseamos es permitir que nuestros usuarios naveguen dentro de nuestra página. Esto lo conseguimos con el ruteo. En términos básicos, el ruteo nos va a permitir mostrar componentes según la URL del navegador. Así, si el usuario se encuentra en página.com/reportes, pues se mostrarán componentes relacionados con reportes, mientras que si el usuario va a la URL página.com/ventas, pues se mostrarán componentes relacionados a ventas. Para trabajar con rutas en una aplicación de Angular utilizamos el Angular Router. Lo bueno de utilizar el Angular Router es que este se encarga de hacer la experiencia de usuario amigable. No solamente nos permite navegar de un lugar a otro dentro de nuestra aplicación utilizando links o código. El Angular Router mantiene un histórico de la navegación del usuario, lo que significa que los usuarios pueden utilizar las flechas de hacia atrás y hacia adelante de su navegador para navegar por nuestra aplicación. Veamos un ejemplo. Vamos a ver cómo podemos realizar una configuración básica de navegación en nuestra aplicación. Lo que haremos es que tendremos un menú que nos permitirá navegar entre dos componentes. Veremos la estructura necesaria para configurar la navegación en nuestra aplicación. Además, aprenderemos a ayudar al usuario a navegar por nuestra aplicación utilizando links y código. Si estás creando un proyecto desde cero utilizando el Angular CLI, puedes indicarle que quieres utilizar ruteo en tu aplicación. Esto hará que desde el inicio tengas configurado el ruteo en tu aplicación. Es decir, si utilizas el Angular CLI para crear un proyecto con el siguiente comando, ng new módulo 7, se te preguntará si quieres agregar Angular Routing. Si colocas que sí, con una Y, entonces se creará un proyecto con esta configuración. Además podemos seleccionar CSS. Ya luego de crear el proyecto, vamos a ir hacia Visual Studio Code. Vamos a ver que si vamos al package.json, vamos a ver que tenemos el Angular Router instalado. Esto porque le dijimos que sí deseamos tener routing en nuestra aplicación. Vamos a ir también hacia el App Module y vamos a ver que tenemos un App Routing que se está importando. Es en este App Routing que estamos colocando nuestras reglas de ruteo. Esto es que en Angular existe un patrón en el cual se acostumbra a colocar las reglas de ruteo en un módulo aparte y simplemente importamos ese módulo acá. Si presionamos F2 acá, vamos a ir a nuestro App Routing Module, que es donde se colocan nuestras reglas de ruteo. Las reglas de ruteo se colocan acá, en este archivo de tipo routes. Como podemos ver, es un arreglo en el cual le vamos a pasar distintas reglas de ruteo. Ahora mismo ese arreglo está vacío porque no tenemos una regla de ruteo definida para nuestra aplicación. Ahora vamos a trabajar en nuestro ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir una terminal presionando control backstick o yendo hacia View Terminal, y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un componente. Vamos a decir ng generate component usuarios. Vamos a crear nuestro componente de usuarios que va a ser el componente por defecto de nuestra aplicación. Aquí es donde van a caer los usuarios inmediatamente corran nuestra aplicación. Además, vamos a generar nuestro segundo componente, que es el componente de posts. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro componente de usuarios y nuestro componente de posts y vamos a trabajar con ellos. Vamos a minimizar esto y vamos a ocultar la consola para tener más espacio. En los dos componentes que hemos creado, usuarios y posts, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un botón en cada uno que nos va a permitir navegar entre componentes. Es decir, desde el componente usuarios vamos a poder navegar hacia el componente posts y desde el componente posts vamos a poder navegar hacia el componente usuarios. Aquí tenemos el código de nuestro componente usuarios. Como podemos ver, tenemos un botón acá y tenemos un evento click declarado que va a invocar el método navegar hacia posts. Vamos a copiar esto y vamos a ir hacia la clase del componente para poder implementar este método. Vamos a venir acá y aquí es donde yo voy a colocar el código para poder ayudar al usuario a navegar hacia otra ruta. Para eso necesitamos inyectar un servicio llamado router. A través del servicio router es que podemos hacer operaciones con nuestras rutas, como por ejemplo, la más típica es ayudar a nuestro usuario a navegar de una página a otra o de una ruta a otra. Vamos a decir private router
del tipo router. Presionamos control punto y vamos a importar del módulo Angular Router. Y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar este servicio que hemos inyectado. Decimos this router navigate, de navegar, y le pasamos un arreglo de comandos. Este arreglo de comandos son los comandos que vamos a ejecutar sobre la URL. El comando que vamos a ejecutar es sencillamente post /post, lo que quiere decir sustituye el segmento de URL por /posts. Y ya con eso vamos a mandar a nuestro usuario a navegar hacia esta URL. Vamos a hacer lo mismo con el componente post. De hecho, nuestro componente usuarios y post son tan parecidos que yo voy a copiar este código de acá y voy a pegar acá y simplemente voy a cambiar aquí post, aquí usuarios y aquí navegar hacia usuarios. Ahora vamos a la clase del componente y vamos a repetir lo mismo. Private router. Implementamos este método y decimos this router navigate y le pasamos un arreglo de comandos y decimos usuarios. Bien, entonces básicamente lo que queremos es que cuando tengamos en la URL /usuarios se muestre el componente usuarios, y cuando tengamos /posts entonces queremos que se muestre nuestro post component o nuestro componente de post. Para eso vamos a venir hacia nuestro app routing module y vamos a definir esas dos reglas de ruteo. Como te decía, aquí tenemos un arreglo de reglas de ruteo y lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar un objeto por cada regla de ruteo, es decir, que cada regla de ruteo es un objeto. La configuración más simple que podemos hacer es la siguiente. Decimos path, que quiere decir la ruta. En nuestro caso va a ser la ruta usuarios y vamos a decir aquí component. Y el componente va a ser usuarios component. Básicamente aquí yo lo que estoy diciendo, mira, cuando tú en la URL tengas /usuarios, quiero que me muestres el componente de usuarios. Y vamos a copiar y pegar esto. Si en la URL tú ves posts, quiero que muestres el componente posts. Básicamente así es que se leen estas reglas de ruteo. Es claro que podemos configurar otras cosas con nuestras reglas de ruteo, pero por ahora nos vamos a conformar con esta configuración básica. Más adelante en el curso vamos a ver configuraciones más avanzadas. Lo que debemos ver ahora es dónde se van a colocar estos componentes cuando estemos en estas rutas. Y la respuesta a esto es que se van a colocar donde coloquemos una directiva especial llamada router.outlet. Para eso vamos a ir al app component, a su HTML, vamos a borrar esto y vamos a colocar aquí router.outlet. Claro está que este router.outlet lo podemos colocar donde queramos, pero para nosotros tiene mucho sentido colocarlo en el app component, porque este es el componente que se va a mostrar cuando nuestra aplicación cargue. Vamos ahora a salvar todo y vamos a abrir una terminal para poder ejecutar nuestro comando ngserve-o para correr nuestra aplicación. Aquí tenemos nuestra aplicación y como podemos ver, está todo en blanco. Lo que sucede es que no hemos definido una regla de ruteo para la ruta, la cual no tiene un segmento de URL o cuyo segmento de URL es vacío. Definimos reglas de ruteo para /usuarios, por ejemplo. Si venimos /usuarios, vamos a ver que se nos muestra nuestro componente de usuarios y si hacemos clic en posts, vamos a ver que se edita la URL con posts y claro, se carga nuestro componente de post. Y también tenemos nuestro botón de usuarios donde podemos ir navegando entre los componentes usuarios y posts. Lo que quiere decir que efectivamente hemos configurado nuestra aplicación para que maneje reglas de ruteo básicas. Claro está que esta experiencia de usuario donde teníamos que, si vamos hacia el root de nuestra aplicación, no se nos muestra nada, no es para nada buena esta experiencia de usuario. Esto lo podemos corregir definiendo una regla de ruteo para cuando el path sea vacío. Vamos a regresar hacia Visual Studio Code, vamos a ir hacia nuestro App Routing Module, donde están nuestras reglas de ruteo, y yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear una nueva regla de ruteo. Esta regla de ruteo va a ser para hacer redirecciones. Vamos a decir, para el path vacío, yo quiero hacer una redirección hacia /usuarios, es decir, hacia este path que tenemos acá, y quiero que la regla de emparejamiento sea full. Vamos a hablar de las reglas de emparejamiento en un futuro video, pero básicamente esto quiere decir que cuando en la URL se encuentre un segmento de URL vacío,
entonces se va a activar esta regla de ruteo y vamos a ser redirigidos hacia esta regla de ruteo que tenemos acá, es decir, hacia /usuarios. Vamos a salvar, vamos a regresar hacia Google Chrome y vamos a ver que ahora automáticamente somos redirigidos hacia usuarios. Si yo quito usuarios de acá y presiono Enter, vamos a ver que tenemos que nuevamente somos redirigidos hacia el componente de usuarios o hacia la ruta de usuarios, la cual nos muestra el componente de usuarios. Esta es una experiencia de usuario más amigable para las personas que entren a la página.